en que nosotros no utilizamos microscopio electrónico para el desarrollo de esta materia, ¿sí? El microscopio electrónico es otro instrumento que tiene diferencias que hay que conocer. Avanzamos una diapositiva. Bueno, respecto acá tenemos un poco las partes del microscopio óptico. Fíjense que a la izquierda hay un microscopio que es monocular. Fíjense arriba donde está el lente ocular. Ese es un microscopio muy clásico. En general todos tienen una forma bastante sugerente de todas sus partes. En este caso es monocular. Fíjense que el ocular está asociado a un tubo. Y el tubo asocia en su parte inferior una especie de revólver, ¿sí? Del que se asocian lentes objetivo. Es muy importante que tengamos en cuenta que existe la lente ocular y la lente objetivo, ¿sí? Así que eso es lo que nos va a dar a nosotros la magnificación de la imagen que vamos a poner en la platina, y la imagen va a ser un preparado. Eso les va a explicar muy bien Gasti, cómo es que se llega de un material biológico a tener un preparado que se pueda mirar acá al microscopio gracias a la combinación de estas dos lentes, la lente ocular y la lente objetivo. Por supuesto que para poder ver eso es necesario aplicarle luz a la muestra, y por eso estos microscopios más antiguos tenían un espejo abajo, y algunos otros más nuevos tienen una fuente de luz directa, ¿sí? Fíjense que ese plato negro, en donde hay como unas dos pincitas, ahí apoya el preparado, eso se llama platina. Y en el medio van a ver que tiene un agujerito, y ese agujerito es para que la luz que viene desde abajo, reflejada por el espejo, incida en el preparado, ¿sí? Esa es la parte de cómo se forma la imagen. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para enfocar la imagen? En cierta medida esto se comporta como una cámara de fotos. Uno necesita hacer foco. Por eso existen dos focos que podemos utilizar. Un foco grande, que se llama foco, se ajusta con el tornillo macrométrico, donde uno mueve el tornillo y hace un foco muy rápido, poco fino. Y cuando uno quiere hacer el ajuste fino, tiene que utilizar el tornillo micrométrico. Bien, eso es el microscopio clásico, ¿sí? Vamos a la otra imagen y vamos a ver las mismas cosas en la imagen acá de la derecha, las mismas cosas, pero un poquito distinto. Fíjense ya que el ocular es doble, ¿sí? Hay un cabezal que divide la imagen en dos para que uno tenga visión binocular y mejore muchísimo la percepción de las imágenes. Fíjense que también hay una platina, fíjense que también está el revólver, ¿bien? Y en este caso se ve abajo como hay una luz, una fuente de luz directa, no hay un espejo. Por supuesto ahí aparecen los tornillos macrométricos y micrométricos. Una cosa que me olvidé de mencionar es que el preparado uno debe moverlo de lado, porque los preparados son planos, están en unos vidrios y uno los tiene que mover de lado. Entonces para eso también hay unos tornillos de un carro. Uno, utilizando los tornillos, mueve el preparado para los costados, para los lados, y busca lo que uno quiere ver. Los oculares, ya para que se acuerden, para toda la materia, siempre tienen un poder de magnificación de 10 por, ¿sí? Multiplican la imagen por 10. Y los objetivos, tenemos tres tipos, que son los más comunes. Hay cuatro en realidad, pero nuestros objetivos que debemos conocer son el objetivo de campo, el objetivo seco débil, el objetivo seco fuerte. Y hay un objetivo más que no lo usamos, que es el objetivo de inmersión. La magnificación de cada uno de estos objetivos es el de campo 4 por, el del seco débil es 10 por, el del seco fuerte es 40 por, y el de inmersión es 100 por. Ese poder del objetivo se multiplica por el poder del ocular, y eso nos da la magnificación total. Avanzamos a diapositiva. Avanzamos una más, esto no... avanzamos una más. Esto me encanta, pero avanzamos una más. Esto avanzamos también, estos conceptos ópticos no vienen al caso ahora. Tampoco. Estos son un poquito, para que tengan una idea muy rápida, una aproximación rápida, qué es lo que se ve. Pasa un poquito antes una atrás la diapositiva. Esas son las imágenes que nosotros vemos en los preparados cuando uno utiliza una técnica específica para ver las células. En este caso, fíjense cómo se ven núcleos de las células en los tejidos que dentro de unos meses van a poder saber identificar correctamente. Avanzamos una más.
Y acá viene la parte importante de la parte de microscopía, que es conocer estos conceptos. El concepto de límite de resolución, el concepto de poder de resolución, el concepto de aumento. Sigamos una más. El concepto este lo pueden buscar en Google, está en todos lados, y el límite de resolución es la mínima distancia que debe existir entre dos puntos para ser vistos como separados. ¿Qué significa? Que si yo tengo un límite de resolución más chico, les podría decir que tengo más poder, ¿sí? Esto se lo podría representar así. Hagan de cuenta que ustedes están mirando a un pizarrón y el profesor dibuja un punto y un punto al lado de otro, y ustedes están muy lejos del pizarrón. Lógicamente ustedes van a ver a esos dos puntos que el profesor los dibujó separados, ustedes como están lejos los van a ver como uno solo, porque uno a mucha distancia tiene un límite de resolución muy grande, porque el profesor puede haber dibujado los puntos a 1 centímetro y ustedes no logran visualizar esos puntos como separados, porque esos puntos están por debajo del límite de resolución que ustedes poseen, ¿sí? El límite de resolución se calcula mediante una fórmula, que ustedes también la pueden buscar, pero lo que es muy importante es que sepan que es inversamente proporcional al poder resolutivo, ¿sí? Esto es muy fácil de razonar para mí, y les voy a explicar. Si ustedes piensan en un microscopio electrónico, acuérdense que los microscopios electrónicos sirven para ver cosas más chiquitas y son máquinas mucho más potentes. Por lo tanto, pensemos que el microscopio electrónico tiene más poder resolutivo. Por lo tanto, el límite de resolución, como es inversamente proporcional, va a ser inferior, ¿sí? Todo esto tiene lógica. Acá están un poquito los ejemplos. El límite de resolución del ojo humano es más o menos 1/5, 1/4 de milímetro. Si uno ve dos puntos que están a una menor distancia, no reconoce dos puntos, simplemente reconoce uno. El límite de resolución del microscopio óptico es más o menos 1/4, 1/5 de un micrómetro, y el límite de resolución del microscopio electrónico es aún mucho más chico, es 1/5 de un nanómetro, ¿sí? Un nanómetro, entiéndanlo, es una 1.000.000.000ésima parte de un metro. El micrómetro es la millonésima parte de un metro. El milímetro es la milésima parte de un metro, ¿sí? Esto es unidades, ¿sí? Acá está la fórmula de límite de resolución. ¿Sí? El microscopio óptico ve 1000 veces más que el ojo, y el microscopio Exacto. electrónico ve 1000 veces más que el microscopio óptico. Sí, así lo pueden pensar también si quieren. Muy buena. Para ayudarles, pues a mí las medidas me recomplicaban. Natal lo dijo perfecto, pero a mí me ayudaba a pensarlo así también. Muy bueno. Acá está la formulita del límite de resolución, ¿sí? La verdad no sé si es que esto en la vida no es necesario saberla de memoria, lo que sí hay que saber es cómo se razona esto, ¿sí? En la fórmula del límite de resolución vamos a ver que hay cosas que no se pueden modificar, ¿sí? Por ejemplo, la longitud de onda de la luz, ¿sí? Pero nosotros podemos hacer algunos artilugios, utilizar alguna porción de la luz que tenga una longitud de onda determinada. Ustedes, si alguno tiene alguna idea respecto de física, la luz es una composición de un espectro electromagnético que tiene muchas longitudes de onda juntas, ¿sí? Entonces, eso tiene una constante que está representada ahí con la letra gamma, no, esta es la letra, no me acuerdo qué letra es. Lambda. Esta es la letra lambda. Lambda, bien. Griego a Lambda, marzo, ¿eh? griego a marzo. La letra griega lambda es una constante que representa la longitud de onda de la luz y se multiplica por una constante que es 0,61. Y por debajo, en el denominador, está la apertura numérica. ¿Qué es la apertura numérica? Es una manera de representar el ángulo de la porción de imagen que abarca el objetivo. Es decir, si uno tiene, acuérdense que el objetivo es la lente que está más cerca del preparado. Si uno tiene un objetivo que tiene poca magnificación, el objetivo va a tener un campo más amplio, va a tener un ángulo más grande, una apertura más grande, ¿sí? Entonces, fíjense que se puede razonar muy fácilmente. Si yo utilizo un objetivo más potente, tendré un objetivo que por supuesto es una apertura numérica menor. Y como se encuentra por debajo del
Perdón. Claro, sería más. Al revés. En realidad, cuando la apertura numérica es menor, nosotros tenemos un mayor límite de resolución. Entonces, uno para poder tener un menor límite de resolución, que es lo que yo quiero para poder ver las cosas con más detalle, necesito tener una apertura numérica mayor. Y eso se calcula mediante el ángulo de incidencia de la luz. Eso es a lo que me refería hace un rato. No importa, seguimos. Estas son cosas, son tecnicismos. Ya. Se cortó. Quiero mover la cajita de herramientas y... Ahí está. Bien. Ahí dice cómo cambiar la fórmula, justo, mira. Claro, acá estaba una manera que yo les decía que el límite de resolución, perdón, la longitud de onda, si uno logra filtrar una longitud de onda que uno precisa para mejorar el límite de resolución, lo puede hacer a través de un filtro, ¿sí? Uno coloca un filtro y puede hacer solamente pasar por hacia nuestro medio óptico, que vendría a ser el microscopio, aquella longitud de onda que queremos, ¿sí? Avanzamos una más. Avanzamos una más. Acá está un poquito lo que yo me quería referir hace un rato, sí, que un objetivo que tiene mucho mayor campo tiene un ángulo de incidencia, mucho más, si tiene mayor campo, un ángulo de incidencia mucho más chico. Seguimos un poco más. Seguimos. Este cuadrito, apréndanselo, así como puede ser un dato choice, cómo disminuir el límite de resolución. Sí. Sepan que tienen que disminuir la longitud de onda, como le dijo Natán, con el filtro, o aumentar la apertura numérica, por ejemplo, con aceite. Entran más rayos, tengo imagen más nítida. Se los pueden preguntar como dato choice, no es lo más importante, igual, por eso lo pasamos rápido, pero ahí eso les resume todo, creo yo, como qué hacer. ¿No? Sí, más. Una más. Esto ya se los mencioné, que el aumento de la magnificación de la imagen que obtenemos nosotros en nuestros ojos está dada multiplicando el ocular y el objetivo, ¿sí? Ahí se ve lo que les explicaba anteriormente. Seguimos una más. Seguimos. Esto no. Sí, esto no Esto es. no importa, seguimos. No. Todos los tipos de microscopio no nos importa a nosotros, solamente el microscopio común. Eso lo pueden leer ustedes con detalle después, porque es muy interesante tener ese conocimiento, pero nosotros vamos a hacer, como les explicó Natanael, foco en los principales conceptos. Sí, sí, es más para leerlo ustedes y como un dato adicional. Sí, entender qué es el límite de resolución, lo que dijimos recién, porque lo usamos toda la cursada. Si no lo entendieron, pregunten, pero creo que es lo más importante de lo que estaba explicando Natán. Ahora, todo lo que estuvimos hablando sobre el microscopio óptico sigue los principios un principio de entender a la luz como una secuencia de fotones, ¿sí? Es una de las teorías de la luz, postula de que la luz está formada por partículas llamadas fotones, ¿sí? Los fotones son los que nos permiten a nosotros, son visibles para el ojo humano. El microscopio electrónico no utiliza fotones, no utiliza luz, utiliza simplemente electrones, ¿sí? Se disparan electrones y esos son los que son enfocados. Y por supuesto, como los electrones no tienen luz, acá no hay un visor para ver a través del microscopio electrónico. Lo que hace el microscopio electrónico es excitar unos sensores de electrones y eso con un procesamiento informático, una computadora hace una reconstrucción y se permite ver una imagen totalmente generada por computadora gracias a los electrones, ¿sí? Las partículas son distintas, ¿sí? No son visibles. ¿Avanzamos? Yo quería hacer un comentario de esta foto que es un poco emotiva, porque este es el microscopio electrónico que está en la Facultad de Medicina y justamente en la cátedra nuestra, como dice en la unidad 1,
en la unidad académica 1 de histología, emiología, biología celular y genética, ¿sí? En nuestra cátedra también funciona un instituto al mismo tiempo de investigación y contamos con un microscopio electrónico en la facultad, cosa que no es pavada. Y seguramente les llegó en su momento la primera foto argentina del coronavirus, ¿no? Que circuló por todos lados, y si se acuerdan, leyeron ahí en un epígrafe que decía que esa foto fue tomada en la Facultad de Medicina, y justamente fue tomada con este señor que estamos mirando acá. Entonces, seguimos, Natán, gracias. Muy bueno, lindo comentario. Seguimos. Esto es lo que veníamos hablando. Una cosa importante, concepto importante, cuando nosotros mencionemos ultraestructura, estamos hablando de componentes subcelulares, es decir, componentes intracelulares, organelas, ¿sí? Entender todos estos complejos componentes que son intracelulares, subcelulares, eso es a lo que nos referimos con la palabra ultraestructura. Si nosotros pedimos que nos esquematicen la ultraestructura, les estamos pidiendo que nos dibujen un núcleo, las organelas que hay, ¿sí? Y el estudio de la ultraestructura es posible en gran medida gracias al microscopio electrónico, ¿sí? El microscopio electrónico de transmisión. El microscopio electrónico de transmisión es el que se usa más en la biología, en el estudio de la histología, ¿sí? De la investigación. Pero después también está el microscopio electrónico de barrido, que es el que produce esas imágenes en 3 dimensiones tan impresionantes que encontramos en Internet. Bien, ultraestructura, acuérdense, es componentes subcelulares. ¿Seguimos? Justamente acá el microscopio de barrido, que es el que sirve para tomar imágenes en 3 dimensiones. ¿Seguimos? Ahí está, mirá. Sí, ahí están, fíjense qué impresionantes esas imágenes en 3 dimensiones. Acuérdense que los electrones no tienen luz, por lo tanto no tienen color, y todas estas imágenes que tienen color, el color es aplicado por computadora, ¿sí? Estas estructuras no toman, el microscopio electrónico no toma color. La pintura es artificial. ¿Seguimos? Eran imágenes de espermatozoides. Acá en la imagen superior izquierda verán algo que lo van a ver repetidas veces en la materia, que es un glomérulo, ¿sí? Un glomérulo renal. Y fíjense, en la de arriba al medio, van a ver cómo se ve al microscopio de transmisión, y en la arriba a la derecha van a ver lo impresionante que es ver la estructura en 3 dimensiones que se puede obtener con un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Son impresionantes algunas cosas. ¿Seguimos? Esto fue todo. Creo que termina ahí. Eso fue todo, bueno. Más que nada es eso para empezar. Esto es bastante técnico y si les pareció aburrido, no los culpo. Realmente esto es un poco pesado, pero les prometo que que mientras va avanzando la materia se va poniendo cada vez mejor, ¿sí? Es necesario siempre acudir a los rudimentos, a lo básico, para poder entender lo que sigue después. Así que los dejo con el resto, que Sigue todavía Gasti, hay ¿no? cosas importantes. ¿Seguís vos, Ahora vamos Gasti, con la técnica? con técnica histológica, rutina. Dale. Muy buena, Natán, aprendí muchas cosas con tu Perdón, cualquier comentario, pregunta que tengan, pueden mandar en nuestra plataforma, ¿sí? Tranquilamente. Bueno, va Gasti, esperen que... Sí, Maga. ¿Ibas a decir algo? no, que iba a decir que recién me mandaron pregunté en el WhatsApp de los ayudantes y me dijeron que el cuestionario es de regularidad, que no importa la nota. Nada, eso. Bueno, chicos, a continuación vamos a hacer un experimento juntos de compartir pantalla con el teléfono a modo de pizarrón. Esperemos que salga bien. Cualquier cosa nos frenan también. Si algo se deja de ver o se ve pixelado o lo que sea, nos chiflan, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de la técnica histológica, ¿sí?
y particularmente ahora la técnica histológica de rutina, ¿sí? La técnica histológica la podemos comparar con una técnica de cocina, la que ustedes quieran imaginar. Por ejemplo, como cuando vamos a hacer una torta, ¿sí? Y tenemos una serie de pasos a seguir para lograr nuestro resultado final, ¿sí? El resultado final, en este caso, va a ser un preparado histológico, no una torta, ¿sí? Pero vamos a tener una serie de pasos para ir cumpliendo. Entonces, miren, empecemos por acá. Voy a correr esto. Ahí está. Entonces, tenemos la técnica histológica de rutina. Acá tenemos los pasos que, como vemos, dice paso 1, paso 2, paso 3. Uy, ¿qué pasó? Uepa, estas cosas pueden pasar en medio de una reunión de Zoom. Bien, paso 1, paso 2, paso 3, ahora vamos a ir viendo, pero vamos a pensar en una cosa. Vamos a pensar que nosotros queremos observar un hígado, este órgano que les estoy dibujando acá, que tiene forma triangular el hígado, así vamos a hacer un esquema. Si nosotros queremos observar las células que forman el hígado, ¿sí? Que se llaman hepatocitos, los queremos observar en el microscopio. Acá tenemos un microscopio. Si agarramos el hígado y lo tiramos en el microscopio, no vamos a ver nada, ¿sí? Primero porque, esto nos explicó Natán, que la luz es un elemento muy importante y la luz tiene que atravesar a nuestro órgano para poder, para poder formar una imagen en el microscopio. Por eso se llama microscopio óptico, no sé si como él nos explicó recién. Entonces, el hígado así grueso como está acá, no nos va a servir. ¿Bien? Y por otro lado, también, si lo pudiéramos colocar, lo cortamos y lo colocamos, tampoco veríamos nada porque vamos a necesitar colorantes. Y acá viene otro concepto importante. Nosotros en el cuerpo humano no tenemos colorantes propios, excepto algunos pigmentos naturales, como lo son, por ejemplo, la melanina, ¿sí? El hígado no tiene melanina, así que no vamos a poder observar nada. Sería como ver unas células invisibles, podríamos decir de algún modo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer en la técnica histológica de rutina va a ser cortar pedacitos de este hígado, ¿sí? Colocarlos en esto que dibujamos acá, que es un preparado histológico, que consta de 2 vidrios, ¿sí? Es un vidrio como base, una feta como de fiambre, una sección muy finita de órgano en el medio y una tapita. Eso coloreado lo colocamos en el microscopio y vamos a poder observar. ¿Bien? ¿Me explico? Esto sería el objetivo de la técnica histológica rutina. Y vamos ahora sí con los pasos. El primer paso de la técnica histológica es la obtención de la muestra como tenemos acá. Hay un puntero chiquitito en la pantalla, no sé si todos lo podrán ver. Entonces, la obtención de la muestra, vamos a tomar, como lo dice la palabra, una muestra de nuestro órgano y podemos hacerlo de diferentes maneras, ¿sí? Vamos a llamar biopsia, ¿sí? Cuando vamos a tomar una porción de ese preparado mientras está vivo, ¿se entiende? Resección quirúrgica se va a llamar cuando vamos a quitar el hígado completamente del cuerpo en donde está alojado, que puede ser una persona, puede ser una ratita, como es en la mayoría de nuestros preparados histológicos, ¿sí? También se puede hacer un raspaje, como no se utiliza en el hígado, pero sí se utiliza en la ginecología, ¿sí? Por ejemplo, el extendido vaginal, que ustedes lo conocen como PAP, se hace como un raspaje, y hay otros tipos, muchísimos tipos más de obtenciones de muestras, ¿sí? Pero vamos nosotros a continuar como si hiciéramos una biopsia de nuestro hígado, ¿sí? Una vez que retiramos esa porción de hígado y la tenemos fuera, ¿qué va a pasar? Va a dejar de recibir oxígeno, va a dejar de recibir nutrientes, entonces esas células van a morir, y al morir van a alterar su estructura. Y no queremos que eso suceda porque vamos a estar observando cosas que no son fidedignas a lo que pasa en la realidad. Nuestro objetivo con la técnica histológica es observar las cosas lo más similar a como están en vivo, que la estructura, este concepto que nos explicaba Natán también, todas aquellas cosas que podemos observar con el microscopio óptico, que es esto, la estructura de las células, se conserven, ¿sí? Entonces, este pedazo de hígado que tenemos ahora en la mano, vamos a necesitar pasar al siguiente paso, que es la fijación. Este es un paso que ustedes conocen muy bien ya a esta altura, porque vienen cursando anatomía, ¿sí?
en donde saben que los preparados anatómicos están formalizados, ¿sí? Justamente para evitar que se degrade. Bien, los objetivos de la fijación son, como dijimos, detener la autólisis, que es este proceso de muerte celular una vez que está fuera del cuerpo, ¿sí? También nos va a permitir que el tejido se ponga duro, ¿sí? Para después poder cortarlo con mayor facilidad y poder manipularlo, ¿sí? Y así como también el formol, en el caso de la fijación habitual, lo que hace es eliminar agentes descomponedores como bacterias, hongos, ¿sí? Bien, tenemos fijadores de dos tipos, fijadores químicos y fijadores físicos. Dentro de los fijadores químicos, el más importante para nosotros es el formol. ¿Bien? Es el fijador más utilizado en la microscopía óptica. Después tenemos el glutaraldehído y el osmio, que se utilizan más para la técnica histológica de la microscopía electrónica, que ustedes van a ver en el libro que varía un poco. ¿Bien? Como fijadores físicos, contamos con la congelación, la desecación por calor, ¿sí? Y hay otros más. Y acá hay una parte importante que cuando nosotros congelamos, esto para que ya les vaya quedando a partir desde ahora, ¿sí? Vamos a conservar los lípidos. A continuación, en los siguientes pasos, vamos a hablar de algo particular que le sucede a los lípidos, pero ya sepan de antemano que en la congelación nosotros los podemos preservar a los lípidos, ¿sí? Bien. Entonces, hasta acá nosotros tenemos a nuestro hígado, ¿sí? Está en una pileta con formol y está ahí bañándose. Se va a sumergir y todo el formol va a ingresar a las células y las va a fijar. Vamos a pasar a nuestro tercer paso de la técnica histológica. Tengo nuestro tercer paso de la técnica histológica, que se llama inclusión. Por una cuestión didáctica, acá dividimos a la inclusión en 3 subítems, que van a ser A, deshidratación, B, aclaración, y la C, inclusión propiamente dicha. ¿Bien? Según el libro que ustedes tomen como referencia, pueden encontrar una denominación diferente en cuanto a los pasos, pero en sí son los mismos: deshidratación, aclaración e inclusión. ¿Bien? Acá por una cuestión más sencilla lo ponemos todo dentro de la inclusión. Bien, una vez que tenemos nuestro órgano, dijimos, en formol, lo retiramos y lo vamos a colocar en otra pileta, pero de alcohol. Y lo vamos a ir pasando en concentraciones cada vez más altas de alcohol. Primero lo colocamos en alcohol al 50%, después lo sacamos y lo colocamos en alcohol al 70%, y después lo colocamos en alcohol al 99%, ¿sí? ¿Cuál es nuestro objetivo acá? Hacer que el agua, ¿sí?, se pierda, quitarle el agua, para que sea reemplazada por el alcohol. ¿Por qué? Porque en la inclusión, fíjense más abajo en el punto C, nosotros vamos a utilizar una sustancia que se llama parafina. La parafina es una sustancia lipídica que no se mezcla con el agua. Entonces, si nosotros más adelante queremos incluir nuestro preparado en parafina, mejor en el paso A le quitamos el agua. ¿Bien? Es nuestro objetivo incluirlo en parafina. Una vez que está la célula llena de alcohol, vamos a hacer un paso intermedio que se llama aclaración. Y acá vamos a utilizar una sustancia que se denomina silol. ¿Bien? Esto es porque la parafina no se mezcla con el alcohol. Entonces utilizamos una sustancia que es intermedia entre alcohol y parafina para finalmente poder pasar a la inclusión propiamente dicha y parafinizar nuestro preparado. Acá con el silol, atención porque viene algo muy importante. Con el silol, que es un solvente orgánico, va a ocurrir un fenómeno que es que los lípidos se van a disolver, van a desaparecer los lípidos de nuestro preparado. Entonces, los lípidos que estaban en nuestro hígado, de ejemplo, desaparecen, se van. Con esto hablamos de los tejidos lipídicos, así como también de las estructuras lipídicas que hay dentro de las células, ¿sí? Como por ejemplo la membrana plasmática. De todas maneras, la membrana plasmática es muy muy pequeña y no la vamos a observar, eso ya lo aclaramos desde ahora. Bien, entonces una vez que pusimos nuestra muestra en silol y la aclaramos, ¿sí?, ahora sí vamos a poder pasar al último paso de la inclusión, que es justamente colocarlo en parafina.
Y lo que nos va a quedar es, como tenemos acá, lo colocamos en un recipiente con parafina al hígado y va a quedar un cubo, ¿sí? Ese cubo se va a denominar taco, bien, acá lo escribimos, se va a denominar taco, y una vez que lo tenemos ya incluido, está bien duro, imagínense, la parafina es como la vela, ¿sí? Las velas son de parafina. Imagínense, va a estar súper duro y ahora sí lo voy a poder cortar, porque recuerden que nuestro objetivo en la técnica histológica era crear un preparado histológico, y un preparado histológico es un vidrio, 2 vidrios con un pedacito de órgano cortado en el medio para que la luz lo pueda atravesar y coloreado. Entonces ya estamos llegando a una de las partes que van a dejar nuestro preparado lo más similar posible a como está en el final, que es el corte, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cortarlo utilizando un micrótomo. El micrótomo es una herramienta muy similar a esa que utiliza nuestro almacenero de confianza cuando vamos a comprar fiambre, ¿sí? Y corta el fiambre en fetas o en rebanadas, ¿sí? Esa herramienta llevada a la histología es el micrótomo, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Que con el fiambrero habitual, con la máquina cortadora de fiambre habitual, que el micrótomo corta una rebanada de 10 micrones de espesor, ¿sí? Ahora que lo pienso, yo cuando voy al chino, el chino también me corta el fiambre con 10 micrones de espesor a veces porque ni se puede ver. Pero bueno, eso será un tema que tendré que arreglar con él. Entonces, el micrótomo, en el cuarto paso, que es el corte, va a ser el que nos va a cortar una fetita, una sección muy pequeña, una rebanada. Esa rebanada la vamos a colocar en nuestra base del preparado, ¿sí? Que se llama portaobjeto. ¿Sí? El portaobjeto es de vidrio transparente justamente para que después nosotros podamos colocar el preparado cuando ya esté listo con una fuente de luz y la fuente de luz lo atraviese, ¿sí? Y eso pueda llegar, esto que tenemos acá es la lente objetivo, ¿sí? Que nos explicó Natán, que es donde va a tomar la luz de la muestra. Bien, nos quedan 2 pasos más. Vamos a pasar a uno de los últimos pasos de los más importantes en nuestra técnica histológica, que es la coloración. Recuerdan que hace unos momentos dijimos que los tejidos y las células no tienen colores propios, salvo que tengan, por ejemplo, pigmentos naturales como la melanina, que está en la piel, está en el iris del ojo, ¿sí? Pero el hígado no tiene melanina, no tiene esos pigmentos naturales, así que vamos a necesitar colorearlo. ¿Y qué colorantes vamos a utilizar? 2, que son la hematoxilina, que tenemos por acá, y la eosina, ¿sí? Estos van a ser nuestros 2 colorantes. Y por eso justamente la técnica histológica de rutina se denomina técnica histológica de hematoxilina eosina, ¿sí? O también se lo abrevia como H y E, ¿bien? Por estos 2 colorantes. Bien, una vez que tenemos nuestro portaobjeto con la sección del preparado de hígado, con la sección de hígado, con la feta de hígado, con la rebanada, esa es la palabra que estaba buscando, tenemos nuestro vidrio con la rebanada de hígado ahí pegado, lo que vamos a hacer es sumergirlo en colorante hematoxilina, ¿sí? Es un colorante de color violeta, ¿sí? Lo retiramos de ahí y después, a los fines prácticos, lo lavamos en agua, ¿sí? Y después lo colocamos en eosina, en otro frasquito con eosina para así teñirlo finalmente con estos 2 colorantes. Hay unos pasos intermedios que según los libros van a encontrar. No vamos a hacer demasiado hincapié ahora, tiene que ver con que primero la hematoxilina, como se mezcla en agua, vamos a tener que rehidratar el tejido, y después como la eosina es un producto que se mezcla bien con el alcohol, entonces lo vamos a deshidratar nuevamente, entonces por eso entre hematoxilina y eosina hay una deshidratación en el medio, pero no queremos complicar y no es algo que lo tengan que saber de memoria eso, ¿sí? Sí, es muy importante que
sepamos que en la coloración vamos a utilizar estos dos colorantes, hematoxilina y eosina. Y ahora en breve, nuestro querido amigo Lucas nos va a explicar cuál es el fundamento por el cual estos colorantes se pegan con las células, ¿sí? Y por último, en el último paso, vamos a hacer el montaje final en donde teníamos nuestra base de vidrio, que era el portaobjeto, tenemos nuestra rebanada de hígado ya coloreada, pegada arriba, le colocamos una tapita, ¿sí? Que es este cuadradito que está acá, que se denomina cubre objeto. Y finalmente nos queda nuestro preparado histológico. ¿Bien? Les pregunto si me expliqué bien. ¿Hay si tienen alguna inquietud, desde ya pueden hablar, nos pueden escribir en el chat, si no se animan a prender el micrófono, pueden escribir por ahí. Están siempre Maga, Euge y Natán, o cuando depende de quién esté hablando, yo también estamos atentos al chat, viendo a ver qué es lo que nos escriben. Ahí está, bien. Gracias, Diego, que se entendió. Perfecto. Entonces, dijimos, como último resumen, técnica histológica de rutina, HIE, tiene una serie de pasos, ¿sí? Todos estos pasos son muy importantes, son nuestra receta para llegar a nuestra torta, que va a ser un preparado histológico. ¿Bien? ¿Quiere seguir usted, caballero Luca? Dale, dale. Bueno, ahora entonces nos tocaría uno de los pasos más importantes que tiene la técnica histológica de rutina, como bien dijo Gasti, que consiste básicamente en la utilización de estos dos colorantes, que son la hematoxilina y la eosina, que tienen su propio fundamento, que básicamente cuando nosotros hablamos de fundamento, lo que hacemos es, por así decirlo, explicar, o sea, dar una razón por la cual dichos colorantes que vamos a usar, en este caso en la técnica HE, o como vamos a ver más adelante en la clase, algunas técnicas especiales, la razón por la cual estos colorantes en particular se van a unir a determinado componente o determinado tejido que estamos observando, ¿no? Entonces, bueno, en este caso les traigo un preparado cualquiera, o sea, acá no buscamos nada en particular, pero básicamente, bueno, podemos ver todo este tejido que, bueno, como ya podemos observar, ya de entrada podemos diferenciar dos colores, por así decirlo, que observamos en este preparado histológico que, como bien dijimos, armamos con Gasti. Podemos observar, en primer lugar, un color más bien violáceo, o sea, violeta, o púrpura, que corresponde, bueno, como bien dijo Gasti, a la hematoxilina. En cambio, otro que es más bien rosado, que corresponde específicamente a la eosina. Y el fundamento de la técnica histológica de rutina se basa, en resumidas cuentas, en la atracción de cargas que existen entre estos colorantes particulares y, bueno, determinados componentes celulares o del tejido. Esto se debe principalmente a una característica que tiene cada uno de estos colorantes, que son básicos en el caso de la hematoxilina, o sea, la hematoxilina es un colorante básico, y en cambio la eosina es un colorante ácido. ¿Alguno se acuerda de casualidad del CBC o tal vez del secundario o conocimiento general? ¿Qué es? O sea, ¿qué es lo que hace que una sustancia sea básica o ácida? Me lo pueden poner ahí en los comentarios, o si alguno se anima también a prender el micrófono y hablar, buenísimo. Sí, su nivel de pH, ¿no? pH. El pH. Bueno, sí, tiene que ver con eso, pero claro, ahí alguien me pone protones. Tiene que ver más bien con eso. Excelente. Tiene que ver con el pH, tiene que ver con eso también, pero, bueno, como bien pusieron por ahí, tiene que ver con protones. ¿Alguno me puede expandir un poco más respecto a los protones? Bien, excelente, Julián. Entonces, ¿cuál de estos es el que cede protones? ¿Es el básico o es el ácido el que cede protones? No quiso arriesgar, por las dudas. Claro, claro. Dijo la. Pero está bien. O de última, cuál tiene carga positiva y cuál tiene carga negativa, lo pueden pensar también. Bueno, buenísimo. Ahí ya Guadalupe me puso exacto. El ácido va a ser aquella de estas dos sustancias que va a ceder protones. Y como bien dice Maga, al ceder protones estamos cediendo, por así decirlo, cargas positivas. Entonces, si nosotros cedemos cargas positivas, la sustancia en sí va a quedar cargada de una manera negativa, como es el caso, como bien les decía, de la eosina. Esto lleva a que, bueno,
este colorante particular de la eosina se va a unir a aquellos componentes tisulares o celulares que tengan las cargas contrarias, o sea, que tengan cargas, como se dice, positivas, o sea, que estén cargados positivamente y por lo tanto sean básicos en este caso. Entonces la eosina, por su parte, se va a unir a los componentes celulares básicos, y la hematoxilina, que es un colorante básico, se va a unir en cambio a los componentes celulares ácidos. Entonces, justamente este es el fundamento de la técnica, o sea, la atracción de cargas que existen entre los colorantes y los distintos componentes celulares. Esto nos lleva a una definición un poquito más teórica, que es respecto a los conceptos de acidofilia y basofilia. Estos dos conceptos son importantes, y es importante que los recuerden a lo largo de la cursada, que es que la acidofilia y la basofilia son propiedades de los tejidos o de la célula. O sea, no son características que tienen los colorantes per se, sino que son características que tienen los tejidos. Y que justamente es una propiedad que tiene dicho tejido o dicha célula de unirse a un colorante básico en el caso de que sea basófilo, o sea, de que la característica sea basofilia, o acidófilos, o sea, que se unan a un colorante acidófilo, en el caso de que sea una característica de la célula que es su acidofilia, ¿no? Entonces, bueno, esto como para que lo tengan ahí anotado, porque la verdad que es muy importante que lo tengan en claro. Así que les pregunto, bueno, respecto a si hay alguna duda respecto a esto, porque es importante que lo sepan, porque lo vamos a estar hablando durante toda la cursada. Así, bueno, podemos seguir con otro tema, que es el tema de los incidencias de corte. Así que, bueno, antes de ir con eso, les pregunto si quedó alguna duda respecto a esto. ¿Qué componentes son acidófilos y basófilos con tales como ejemplos? Claro, me olvidé justamente de esto. Por Es, eso. claro, lo más importante sería justamente a qué porciones de la célula, o sea, a qué organelas celulares o a qué porciones de la célula se va a unir cada colorante. Bueno, como bien podemos observar ya en este tejido que les muestro acá, podemos observar estas estructuras esféricas o redondas que se tiñen, como bien les decía, de una manera más bien violeta. Estas justamente corresponden a los núcleos, o sea, los núcleos de la célula siempre se van a teñir de una manera violeta debido a que, bueno, justamente se está uniendo, en este caso, el colorante de hematoxilina. Esto se debe a que el ADN está formado por, recordarán de biología del CBC, por ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos, como bien dice su nombre, son ácidos, por lo tanto tienen cargas negativas, y como tienen cargas negativas, se va a unir a un colorante con la carga positiva, que en este caso sería la hematoxilina. Otro componente celular, por ejemplo, que podemos teñir con la hematoxilina, va a ser, que se encuentra en el citoplasma en sí de la célula y no en el núcleo, van a ser, por ejemplo, los ribosomas, ¿no? Que son estas estructuras encargadas de la síntesis de proteínas. Todas estas estructuras se van a teñir siempre con el colorante hematoxilina. Si bien, por lo general, excepto que estemos hablando un caso particular como el retículo endoplasmático rugoso, en el cual encontramos una gran cantidad de ribosomas juntos, por lo general no podemos distinguir en un preparado así a simple vista con H&E, no podemos distinguir cada uno de los ribosomas en el citoplasma de la célula, debido a que el componente proteico de la célula, que es el que se va a teñir con eosina, es mucho más abundante y por lo tanto siempre va a predominar esta coloración por sobre el de la hematoxilina en este caso. Sin embargo, sepan que están ahí, o sea, hay ribosomas en el citoplasma que se van a teñir, al igual que, como bien le decía, el núcleo, que eso siempre va a predominar en la célula. Y después, bueno, hay como componentes celulares particulares que ya vamos a ir viendo a lo largo de las distintas clases, que también se van a ir teñiendo, pero bueno, en este caso nos quedamos directamente con esto. Y después, bueno, en el caso de la eosina vamos a encontrar, como ya les comentaba, que, bueno, los principales componentes celulares que se van a teñir con eosina son justamente las proteínas, que igual es, en realidad, el de las proteínas es un caso particular, porque las proteínas, dato de color que les tiro, pero se pueden teñir tanto con hematoxilina como con eosina, pero en este caso siempre las teñimos con eosina, o sea, porque las proteínas tienen un tema de punto isoeléctrico que van a ver en bioquímica el año que viene, pero tiene más que ver con el tema de que dependiendo del pH en el que se encuentran, pueden tener cargas positivas o negativas, y esto va a hacer que se puedan unir o uno o a los otros colorantes. Pero esto no le presten atención, más que nada sepan que se van a unir en este caso con colorantes eosinófilos, o sea, con colorantes ácidos, y todo esto también va a dar lugar, o sea, no solo piensen en las proteínas en sí como estructuras individuales, sino también a todas las estructuras grandes que están conformadas por proteínas. Por ejemplo, el citoesqueleto celular está conformado por proteínas, por lo tanto todo el citoesqueleto celular se va a teñir de manera eosinófila. Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, las mitocondrias, las cuales en su membrana
mitocondrial también están cargadas con abundantes proteínas y por lo tanto también se van a tener de una manera muy acidófila e intensa, pero bueno, siempre en base a, bueno, el tema de las proteínas. Entonces, bueno, ahora les vuelvo a repetir, ya habiendo hablado más en profundidad de las células, si quedó alguna duda respecto a esto. Hago un ejemplo, así Sí, les sí. queda como ejemplo. Imagínense que tienen una célula que secreta proteínas. Bueno, con un microscopio óptico vamos a poder ver el núcleo, que como va a ser una célula que secreta activamente, va a tener cromatina laxa. Van a ver a lo largo de la cursa que vamos a poder ver esto con el microscopio. Y el núcleo siempre va a ser basófilo. ¿Por qué? Porque tiene ADN que tiene carga negativa. Siempre es así. Y se une a la hematoxilina que tiene carga positiva. ¿Sí? Después el citoplasma va a ser basófilo. Muchos se confunden y dirían acidófilo. El citoplasma va a ser basófilo porque tiene retículo endoplasmático rugoso o ribosomas en abundancia, lo que le decía Luca, ¿sí? Entonces va a tener un citoplasma basófilo porque tengo ARN en ribosomas o en retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Que tiene carga negativa y se une a la hematoxilina que tiene carga positiva, ¿sí? Por ejemplo, ¿podría yo ver el retículo endoplasmático rugoso, los ribosomas o la membrana plasmática de esa célula? No, porque son todas cosas que veo con el microscopio electrónico, están por debajo de mi límite de resolución del microscopio óptico. Si en cambio tengo una célula que tiene mucha actina y miosina, como una célula muscular que son proteínas, las proteínas tienen carga positiva, se unen a la eosina que tiene carga negativa y por lo tanto son acidófilas, ¿sí? Entonces voy a ver una célula más bien rosita versus la otra que la iba a ver más bien violeta, ¿sí? Para que lo vayan asociando ahora, no tienen que decirlo así, ¿sí? Entonces es eso, entender menos con más con menos, y aprenderse qué componentes celulares y extracelulares son acidófilos o basófilos, ¿sí? Quería como hacer un ejemplo así, les quedaba Sí, no, como no, general. perfecto, perfecto. Pero bueno, ¿se entendió? ¿Nos explicamos el tema más o menos? Porque es importante que se, digamos, eh, la esencia de la materia. Si tienen dudas, lo volvemos a explicar. Bueno, seguimos entonces. Dale, buenísimo. Entonces ahora nos queda un temita final, así como para completar, que es el tema de que, bueno, como bien decía Gasti, en todo este proceso de obtención de una muestra y, bueno, de coloración y todos los pasos sucesivos que tiene la técnica de histología de rutina, también es importante darnos cuenta de que, si bien, o sea, nosotros vamos a realizar cortes del tejido, por así decirlo, vamos a observar las distintas células, es importante también entender que las células en sí tienen distintas, o sea, tienen una determinada morfología, o sea, tienen una determinada estructura, y por lo tanto, dependiendo de cómo realicemos el corte, puede ser que en el preparado las veamos de distintas maneras, o sea, no siempre van a tener la misma forma. Y esto se debe justamente a lo que se conoce como incidencia de corte. Que bueno, esta es una fotito sacada del ROS, que bueno, uno de los libros que se usa de hilografía, que justamente compara, en este caso, a lo que sería, bueno, esta naranja con una célula, o sea, ejemplifica una célula, o bueno, en este caso el glomérulo renal, cualquiera de las dos situaciones es correcta, con una naranja. También, bueno, lo podrían hacer con un huevo o cualquier cosa que tenga, básicamente, que sea una estructura redonda, por así decirlo, o ovalada, con una porción central que, bueno, más o menos, en este caso, en el caso de que yo utilizase una célula, representaría el núcleo, o en el caso de que estemos viendo estructura circular, como podemos ver acá. Entonces, bueno, dependiendo de cómo realicemos el corte, claramente esta estructura, que es la que vamos a estar usando como ejemplo, que es la naranja, va a tener determinada morfología, ¿no? Porque claramente no es lo mismo que la cortemos en este sentido que la cortemos en este sentido, porque tipo, claramente cuando nosotros la veamos en el microscopio no va a ser lo mismo. Y bueno, en este caso, la imagen, o sea, esta imagen del ROS lo que utiliza es esta estructura, que es, no sé si recordarán, era una de las estructuras que nos mostraba Natán anteriormente, que es un glomérulo renal, que bueno, es una de las estructuras que forma parte del riñón. Pero bueno, básicamente como esta es una estructura redondeada, podemos observar bien las diferencias. Entonces, en la histología vamos a poder observar que se realizan aproximadamente 4 tipos de cortes. En primer lugar encontramos los cortes longitudinales, que es el caso de esta línea amarilla que podemos ver acá, en el cual, bueno, como podemos ver, es como que estamos cortando a la naranja, en este caso, a la mitad, en 2 medios,
y estamos viendo en el centro de dicha imagen a las semillas, en este caso de la naranja, y en este caso, bueno, involucraría básicamente este corte que podemos ver acá del glomérulo, ¿no? En este caso estaríamos dividiendo el glomérulo en dos, o sea, lo estaríamos partiendo así. Después tenemos otro tipo de corte, que es lo que se conoce como un corte transversal, que es el caso de las líneas punteadas rojas, o sea, estas líneas rojas que encontramos acá, que en este caso, en cambio, bien podemos ver la diferencia con el corte longitudinal que les comentaba antes. En este caso podemos ver las semillas muy agrupadas en el centro, pero claramente la estructura es diferente de la que mencionábamos anteriormente. Entonces, en este caso, podríamos, si bien el glomérulo, a mi parecer, no es una estructura demasiado buena como para hacer este tipo de ejemplos, porque básicamente se ve prácticamente todo igual, pero podríamos estar hablando de esta estructura que encontramos por acá, ¿no? O sea, que le estamos cortando de esta manera. Luego, finalmente, tenemos los últimos dos cortes, que son los cortes más, no extraños, pero son los que menos observamos generalmente, que son, en primer lugar, un corte que es oblicuo, en el cual correspondería más o menos a este corte, en el cual, como bien vemos, el corte que se está realizando no pasa directamente por el eje X o el eje de la Y, sino que, bueno, está justamente pasando en un eje como inclinado, o sea, como un eje así inclinadito. Entonces, en este caso, claramente la naranja adquiere una morfología distinta de las otras, o sea, particular a ella, pero al mismo tiempo es como que mantiene una similitud con ambas, es como un punto medio, por así decirlo. Que esto lo vamos a ver, se observa, o sea, en el tejido celular, o sea, lo podemos observar bastante bien. Y finalmente podemos encontrar el último corte, que es el corte tangencial, se conoce, que es aquel corte que no pasa, por así decirlo, por la estructura central, en el caso de la célula, o en el caso, por ejemplo, de este glomérulo renal, que correspondería, bueno, a estas líneas punteadas más bien verdes. Por ejemplo, este caso, en el cual, si nosotros lo que queremos observar es, por ejemplo, el centro de la naranja en el cual vamos a encontrar las semillas, el corte tangencial no vamos a observar las semillas porque justamente el corte no está pasando por donde están las semillas. Entonces esto correspondería más que nada, por ejemplo, a este corte que está acá, el glomérulo, en el cual, debido al corte tangencial, no podemos observar el glomérulo en sí, sino que observamos únicamente la luz en la cual se encuentra el glomérulo. No sé si hay alguna duda respecto a esto. Yo quería si alguno puede poner un preparado de riñón con una zona donde esté el glomérulo, con el corpúsculo con los túbulos, y así mostramos un par de cosas. ¿Dale? A ver, dale. Y dejamos como una imagen ahí y muestro alguna que otra cosa. Así. Bueno, acá de paso les mostramos la página que es probable que usemos mucho durante la cursada, que es el Histology Guide, que bueno, es este atlas virtual, como decía Gasti, que la verdad es que está muy bueno, se los recomiendo mucho, más que nada porque, bueno, justamente si bien no tenemos esta capacidad de tal vez explicarlos en persona, lo bueno del Histology es que, bueno, en el caso de que ustedes no hayan entendido algo o haya algo que les haya quedado medio colgando, se pueden meter en internet y directamente buscarlo y resuelto el problema directamente. Que eso la verdad que está bastante bueno porque es algo que pueden remirar y volver a mirar todas las veces que necesiten los distintos preparados, ¿no? Así vamos a una zona ahí de la corteza. Sí. Cuando le pinte cargarme. Sí, bueno, eso podemos. es otro tema, obvio. ¿Querés probar a apretar F5? Ahí está, genial. Ahí está. No apretes, no. No toque. Bueno, entonces acá, como bien les mostrábamos antes, estamos en presencia de distintas estructuras circulares, que son justamente el corpus renal, que bueno, ya lo vamos a ver mucho más adelante, es algo más de la segunda parte de la materia, pero bueno, podemos observar, como bien dijimos, distintas morfologías, por así decirlo, del mismo corpúsculo, ¿no? O sea, no siempre el corpúsculo va a tener el mismo tamaño,
ni la misma forma, porque justamente esto va a depender mucho del corte, o sea, de cómo agarra el micrótomo en este caso, o sea, el aparato que se encarga de realizar el corte, a dicha porción del órgano. Entonces vamos a observar corpúsculos más redondeados, que corresponderían, como bien les comentaba antes, a un corte más transversal, por así decirlo. Podemos observar algunos tal vez un poco más ovalados, que correspondería tal vez a un corte más oblicuo, o un corte más longitudinal en algunos casos, o directamente porciones en las cuales no observamos o observamos muy poco glomérulo, como es este caso, que corresponde más bien a un corte más tangencial, ¿no? Que ya no está agarrando tanto la porción central del mismo, sino que está agarrando más una porción más periférica, ¿no? ¿Se puede aumentar un poco más Sí. para ver los núcleos y eso? Así muestro Sí. una cosa. De algún túbulo. Bueno, ahí se ve, ¿no? Sí. Sí. Fíjense, ahí yo creo que puedo marcar también. Esperen. Sí, te dejo acá y marca. Fíjense, por ejemplo, que tienen estas estructuras que son túbulos. Fíjense que es un tubo que fue cortado transversalmente, como les decía Luca, ¿sí? Y esto que se ve HIE negativo, ¿sí? Las cosas que se vean blancas van a ser HIE negativas, es la luz. Es un espacio que está dentro del túbulo donde no hay nada, justamente es una luz. Y fíjense que tiene núcleos que ya con HIE, con esta técnica, podemos ver que son esféricos y de cromatina laxa. ¿Por qué? Porque se ve como, para que ustedes los piensen, fíjense, este núcleo, comparen este como, por ejemplo, con este que está acá, por ejemplo, este núcleo que es más planito, un núcleo más plano, que está como si estuviera todo pintado, ¿sí? Como bien pintado violeta. Se los digo así para que lo entiendan. Y este, fíjense que no. Entonces, el núcleo de la izquierda tiene cromatina densa y el núcleo de la derecha tiene una cromatina laxa. Además, nosotros vamos a inferir que cada núcleo es una célula, pero yo en verdad no veo la membrana plasmática de todas estas células, porque la membrana plasmática está por debajo del límite de resolución, ¿sí? Entonces, los núcleos me van a decir, acá hay una célula, acá hay otra, pero no veo el límite entre cada una de estas células, ¿sí? Voy a poder ver las cromatinas, y el núcleo siempre es basófilo, como están viendo acá. La hematoxilina siempre se va a unir a los núcleos, ¿sí? Y los citoplasmas de todas estas células, de este túbulo o de este, se ve que es bien acidófilo, ¿sí? Se ve bien rosita. ¿Por qué? Porque estos túbulos tienen un montón de mitocondrias. Ustedes están estudiando biología. Las mitocondrias tienen un montón de enzimas y proteínas de la fosforilación oxidativa, y también tienen ADN, pero tienen tantas proteínas, tantas, que las mitocondrias van a dar acidofilia, ¿sí? ¿Yo veo la mitocondria? No, porque la mitocondria está también por debajo del límite de resolución. Lo que yo veo es una célula que se ve acidófila, y puedo inferir que es porque, por ejemplo, en este caso, hay muchas mitocondrias en ese citoplasma, ¿sí? ¿La mitocondria tiene ADN? Sí, pero tiene tantas proteínas que le gana la proteína al ADN en cuanto a la tinción. Entonces, como decía Lucas, siempre tienen que pensar en predominio. Estas células no significa que no tengan ribosomas, ¿sí? Pero tienen tantas mitocondrias, con tantas proteínas dentro de esas mitocondrias, que la tinción que va a predominar es la acidofilia, por ejemplo, en estas células. ¿Se entendió? ¿Lo expliqué bien? ¿Lo entendieron? Fue como para resumir un par de conceptos. Pueden poner que no. Pero, bueno, nada, eso quería cerrar nomás. Ahí dicen que sí Y todos. ahí tienen... Buenísimo. Estamos hablando rápido quizá. Ok. Intenté hablar lento, pero bueno, quizá hablo rápido y no me doy cuenta. Bueno, no sé si querías decir algo más, Luca, de HIE. No, yo la verdad que no. Si alguno de ustedes quiere agregar algo más, yo ya estoy. A menos que tengan alguna duda respecto a lo que hablamos recién. No, seguimos. Vamos Sí, con sigo técnicas yo, especiales. ¿no? Dale, Entonces, bueno, ahí dejo de compartir. compartí vos, Tengo Gasti o Luca. una consulta antes Sí, de... Camila. Sí. Sí, sí. En la foto que estábamos viendo recién, viste que recién dijiste de los núcleos que a veces se ven, lo voy a decir así en criollo, más violeta o un violeta más clarito. ¿Eso es Exacto. independiente del órgano que estemos viendo? O sea, la cromatina es laxo-densa en cualquier órgano,
Si es laxa, Claro. se va a ver menos pintadito, y si es densa, se va a ver bien pintadito, como más homogéneo, bien violeta, para que se entienda. Después se van a acostumbrar a verlo. Pero sí, Claro, pero siempre es se va a hacer, independiente, digamos, de... claro, siempre se va a ver así la cromatina laxa y siempre se va a ver así la cromatina densa, en las mejores condiciones del preparado, ¿no? Lo ideal es que se vea así. Está bien, gracias. Después te va a quedar más Bueno. claro, Camila, que eso depende, claro, de la célula, del órgano, pero en sí depende del estado metabólico de esa célula. Si está, por ejemplo, está muy activa transcripcionalmente, está produciendo muchas proteínas, entonces vas a encontrar que la cromatina es laxa. Por el contrario, si es una célula que está ahí en reposo, está quiescente, decimos, no es muy activa metabólicamente, entonces vas a encontrar que es densa, pero tranquila que eso de a poco lo vamos a ir introduciendo con las demás clases. Esta es la primera. Eso con, y todas. con biología lo deben estar viendo, ¿no? Ahora, para Claro, biología. es cierto. Sí, Bueno, sí, por eso van pregunté. repasando. Saben más que usted, saben más que nosotros ustedes ahora. Bueno, ¿me compartís pantalla, Gasti? Bueno, vamos a ver esta técnica que está acá en la imagen, que es la técnica de Paz. La técnica de Paz se usa para teñir hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque si recuerdan de biología, tenemos 4 biomoléculas: los ácidos nucleicos, los lípidos, las proteínas y los hidratos de carbono. Las proteínas dijimos que eran acidófilas y los ácidos nucleicos basófilos, ¿sí? ¿Qué nos falta? Bueno, los lípidos, que ahora vamos a hablar, y los hidratos de carbono o glúcidos. Los hidratos de carbono no tienen carga, ¿sí? No son ni básicos ni ácidos, entonces no se van a unir a ninguno de los colorantes y van a ser HIE negativos, es decir, que se van a ver blancos. Si yo tengo algún preparado que tiene hidrato de carbono, lo voy a ver blanco. ¿Sí? Una célula que, por ejemplo, acumule moco. El moco, van a ver después ustedes, o ya lo vieron en biología, son glucoproteínas. Tienen mucho hidrato de carbono, entonces el moco en una célula se va a ver HI negativo o blanco, para que se entienda ahora. ¿Sí? Entonces, para eso tenemos que usar la técnica de Paz. ¿Qué Paz? Es por las siglas en inglés, que es Periodic Acid Shift. Ácido periódico reactivo de Schiff. ¿Sí? Son 2 cosas que tengo que usar. Lo voy a decir lento si lo entienden. Ah, no escuché. ¿Quién estornudó? ¿Estornudaste? ¿Yo no? Yo escuché shift, entonces dije, bueno, no más. Apagó el micrófono, ya está. Bien. El ácido periódico, no sé si se acuerdan, de biología, que los hidratos de carbono tienen como una morfología de hexosas, ¿sí? Que eran como un rombito, capaz se acuerdan, que tenían como muchos grupos OH, oxidrilo, saliendo de este rombito o hexágono, ¿sí? Hexosas. Y lo que hace el ácido periódico es que va a romperme esas hexosas, me saca los grupos oxidrilo y me va a formar grupos aldehído. No importa que sepan cómo se escribe el aldehído, C, W, O, no. ¿Sí? Lo importante es que se aprendan es que me va a formar grupos aldehído. Y gracias a que forma esos grupos aldehído, recién ahí se me puede pegar o unir el reactivo de Schiff. Entonces, si yo pongo Paz en un preparado, gracias a todo esto, que es todo esto que dijimos es el fundamento, voy a poder teñir los hidratos de carbono. ¿Qué es lo que se ve en esta imagen? En esta imagen tienen estas células que están acá, ¿sí? Que son las células caliciformes, que son unas, no importa, las vamos a nombrar de nuevo, son unas glándulas unicelulares que secretan moco, que si yo tengo este preparado con solo HIE, vería eso que se ve ahí como magenta, ¿vieron el color magenta de la impresora? ¿Sí? Como ese medio fucsia que se está viendo ahí. Si yo no tuviera ese color magenta, no tuviera Paz, lo vería blanco, HI negativo. Gracias a que tengo Paz, lo puedo teñir. ¿Sí? Entonces yo sé que esa célula tiene moco en su citoplasma, en este caso porque lo secreta y lo libera al exterior. ¿Sí? Fíjense que también se puede ver muy débilmente lo que está marcado con la flechita amarilla. ¿Ven que marca una línea Paz positiva? No, abajo, Gasti, la flecha amarilla. Que marca una línea Paz positiva. Bien. Paz también se usa para teñir las membranas basales de los epitelios. ¿Sí? Lo vamos a ver la clase que viene, igual vamos a hablar de lo que es la membrana basal. Pero así ya saben que sirve para eso también Paz. Y ahora sí, lo que le estaba marcando Gasti arriba, con la flecha blanca, acá no se ve también la verdad en la foto,
pero es levemente paz positivo, sobre todo en este preparado que es intestino, una estructura que se llama el glucocálix, ¿sí? Que está por encima de las microvellosidades que hay en este epitelio, que tiene muchas glucoproteínas. Entonces también toma el paz positivo este glucocálix, ¿sí? Entonces, ahí se pueden ver 3 estructuras que toman la técnica de paz. Entonces, ¿se entendió el fundamento? Hago todo eso, rompo las hexosas con el ácido periódico, formo aldehídos y el ácido Schiff se me pega al aldehído. Resultado, color magenta en los hidratos de carbono, ¿sí? Porque no los veo porque son neutros y no se unen a ningún colorante. Bueno, pasamos a la que sigue. Bueno, este concepto en realidad, este sí es un concepto importante, que es el de metacromacia. Tienen 2 conceptos, ortocromacia y metacromacia. Ortocromacia quiere decir que la estructura que estamos teniendo no sufra ningún cambio y el color se mantenga igual. ¿Qué pasa en la metacromacia? Va a virar el color, ¿sí? Y tengo 2 cosas que se tienen que cumplir. Tiene que haber un tejido o célula que tenga muchas cargas negativas, que nosotros lo llamamos polianión, y un colorante básico metacromático, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el cartílago, o lo que está acá, que es el mastocito y sus gránulos, son metacromáticos, ¿sí? Si yo les pongo hematoxilina, no va a pasar nada, no va a ocurrir el fenómeno de metacromacia, ¿sí? Necesito colorantes especiales para que ocurran, como el azul de toluidina o el azul de metileno. Entonces yo agarro cartílago o el mastocito, que es una célula del tejido conectivo. Con hematoxilina no pasa nada. Ahora le pongo azul de metileno o azul de toluidina y tengo metacromacia. Entonces, es una propiedad tanto del colorante como del tejido, ¿sí? Necesito las 2 cosas. ¿Qué es lo que pasa? Es un poco difícil de comprender, pero lo que ocurre es que el colorante, cuando va y se pega a las cargas negativas, se polimeriza, se forma como un polímero, ¿sí? Y lo que hace ese colorante es cambiar la luz que absorbía antes el tejido, ¿sí? Antes el tejido absorbía la luz y dejaba pasar la luz azul, la luz violeta, ¿sí? Porque daba basofilia. Ahora, como tengo ese polímero raro que se me formó, me deja pasar otras longitudes de onda, ¿sí? Ese polímero raro que se formó, y me va a dar un color rojo o púrpura, ¿sí? Y hacer que vire ese color. Entonces se dice que cambia como el espectro de absorción. Es un poco complejo. Yo se los digo por si lo quieren saber. Lo leen, el Brusco lo explica bien, ¿sí? En el Brusco está bien explicado, pero es eso. El colorante se une a tantos polianiones que hace que cambie el espectro de absorción y la longitud de la onda de la luz refractada. Sé que es un chino decirlo, pero es eso lo que pasa. Entonces, eso hace que como hay una longitud de onda diferente, de un color pase a otro, ¿sí? Entonces, ¿qué se tienen que aprender ustedes? La metacromacia funciona con ciertos tejidos más ciertos colorantes, ¿sí? Entonces, el cartílago con azul de toluidina va a ser metacromático, con hematoxilina, no. Que tengo que tener muchos polianiones, ¿sí? En el caso del cartílago hay muchos glucosaminoglicanos y proteoglucanos que tienen cargas negativas, ¿sí? Los grupos sulfato son basófilos también, ¿sí? Es otro ejemplo de basofilia, y como son tantos polianiones, me dan metacromacia. Sé que es medio complejo el tema, lo expliqué lo más lento que pude, pero bueno, no sé si quieren que lo explique de nuevo, o si lo entendieron, si no avanzamos. Pero yo creo que les pueden llegar a preguntar, más que nada eso, entender que es una propiedad del tejido y del colorante a la vez, y que necesito un tejido polianiónico, o una célula con muchos polianiones, ¿sí? Y es un tejido es algún fenómeno muy microscópico lo que pasa. Bueno, pasamos a otro preparado. Acá está, perfecto. La diferencia de que, perdón, Morena. No, bueno, sigo porque no sé la diferencia de qué me están preguntando. Bueno, sigamos con este preparado. Este preparado lo que tiene es la técnica de Sudán. Bien,
Hay otra biomolécula que ya les nombró Gasti, que dijo, presten atención en la técnica histológica, ¿sí? En la técnica de rutina, que va a desaparecer, que eran los lípidos. ¿Sí? Los lípidos se lavan en el aclarado, ¿sí? Por el silol. Entonces desaparecen de la muestra. Entonces, si yo hago la técnica de HIE rutinaria y hago la inclusión en parafina, voy a perder los lípidos. Entonces nunca voy a ver lípidos en un preparado de HIE normal, ¿sí? Voy a ver los HIE negativos. Entonces, si yo los quiero ver, primero y principal, no puedo incluir en parafina. Entonces, ¿cómo puedo endurecer el tejido si no uso parafina? Bueno, lo que se hace es congelar el preparado y cortarlo con un crióstato, ¿sí? Se hace congelación y se corta con el crióstato. No puedo incluirlo en parafina, porque si no, me lavo los lípidos que quiero poner en evidencia, ¿sí? Entonces, lo que se usa es la técnica de Sudán, que es el fundamento es bien físico, ¿sí? No es que hay algo tan complejo y químico como la técnica de Paz. Es un fenómeno en donde lo único que voy a ver, como ven este preparado que les marca las flechitas, son gotitas de lípidos, ¿sí? Va a impregnarme donde haya lípidos, no me tiñe nada más, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que los sudanes, que hay sudán black, sudán rojo, ¿sí? Distintos tipos de sudanes, están en un medio hidrosoluble, ¿sí? Piensen que están metidos como más o menos como si fuera agua. Entonces, cuando exponen ese sudán al preparado, el sudán le gusta más el preparado porque tiene lípidos. Entonces dice, el sudán va a ir a donde estén los lípidos. Son más solubles en el tejido que en el medio que los contiene. Entonces, en vez de elegir donde están contenidos, se van a mover al tejido, ¿sí? Van a impregnar los lípidos, ¿sí? Es un fundamento bien físico. Tienden a ir a donde están los lípidos porque son compatibles con los lípidos, ¿sí? Entonces, ¿Sudán es compatible con HIE? No, o al menos no con la fijación, no con la inclusión en parafina. Puedo hacer una fijación por congelación y hacer HIE y Sudán, por ejemplo, pero no puedo incluir en parafina. En cambio, la técnica de Paz, que habíamos visto antes, sí es compatible con HIE. De hecho, la foto que habíamos visto antes tenía HIE. ¿Sí? Si veo núcleos, tengo que pensar que hay HIE en ese preparado. Entonces, Sudán lo uso para lípidos, los lípidos no se ven porque se lavan con la técnica, no están. No es compatible con HIE si lo incluyo en parafina. En cambio, PAS sí es compatible con HIE, lo uso para hidratos de carbono que no se ven porque son neutros. Entonces, tanto lípidos como hidratos de carbono son HIE negativos y tengo que usar técnicas especiales para verlos. ¿Sí? Bueno, pasamos a otra técnica. Bueno, estas las pasamos porque las vamos a ver en nervioso, ¿no? Sí, Sí, no tiene mucho sentido. sí, démosle, Ah, está perfecto lo que explicamos hasta ahora, expliquémosle explico un esta que poquito está más. acá. Sí. Dale. Bueno, después tienen otra técnica que se llama técnica intravital, ¿sí? Que es la técnica de tinta china. Lo que se hace es, al menos lo que se hace en el laboratorio, se le inyecta tinta china a un ratoncito, luego se le hace la autopsia a ese ratoncito y se le hace la técnica de HIE, ¿sí? Después de haberle inyectado la tinta china. ¿Qué me pone en evidencia la tinta china? A los macrófagos. Los macrófagos son células, no sé si ya vieron esto, lo leyeron en biología, que van a hacer la fagocitosis, van a querer comerse a esa tinta china, pero no pueden hacerlo, entonces mueren con la tinta china adentro. Entonces, cuando yo hago la muestra de HIE normal, veo que quedó la tinta china que el macrófago no pudo digerir, ¿sí? Entonces veo un preparado como este, que es un preparado de hígado con HIE, y las células de Kapfer, no importa, que son los macrófagos del hígado, que los puse en evidencia porque les di la tinta china y no la pudieron digerir. Siempre les damos el mismo ejemplo, esto es lo que pasa con los tatuajes, ¿sí? No sé quién tiene tatuajes, yo tengo, ¿sí? Los tatuajes lo que hacen es, de alguna manera, inyectar tinta china, obviamente no tinta china, pero la tinta de los tatuajes, y nos queda ahí porque el macrófago nunca la puede digerir, ¿sí? Y queda permanentemente ahí. ¿Sí? Si hiciéramos un preparado de HIE, podríamos ver que ahí hay macrófagos que quisieron comer esa tinta, ¿sí? Esta es la técnica intravital. La supravital lo que se hace es poner la tinta china arriba del preparado que está en el portaobjetos, no se inyecta a ningún animal, ¿sí? La otra es intra, porque justamente se le inyecta al animal. Entonces, si les preguntan para qué es tinta china, para poner en evidencia los macrófagos, ¿sí? No tiene mucha más relevancia.
Bueno, hay muchas técnicas especiales. Bien, este preparado, pero tienen que saber como detalles, ¿sí? Como para qué me sirven, esto que les fui nombrando yo, por qué las utilizo, y si hay un fundamento especial, etc. Esta técnica, que es la técnica de Felgen, aunque se escriba Feulgen, se dice Felgen, yo tardé en aprender que se decía así, lo que hace es poner en evidencia el ADN, ¿sí? Es muy parecida a la técnica de Paz, ¿sí? Porque usa también reactivo de Schiff, por eso ven que se ve como ese color así medio magenta también, pero en vez de usar ácido periódico, usa ácido clorhídrico, ¿sí? Y el ácido clorhídrico, si se acuerdan de la estructura del ADN, también va a ir a romper las hexosas, ¿sí? También va a formar grupos aldehídos. Va a ser lo mismo que el ácido periódico, pero acá es ácido clorhídrico. Y es solamente específico y solo me funciona con el ADN, no con el ARN. Entonces me va a formar los grupos aldehídos y se me va a pegar el reactivo de Schiff. Y voy a ver ADN. Se usa la cartáfila de cebolla porque tiene como mucha actividad mitótica y se puede ver ahí, como ven, los cromosomas que están en profase o los cromosomas cuando van hacia, no me salen los extremos, ¿cómo se decía? Los polos, que era la anafase, creo. No, la anafase no es cuando van a los polos. Bueno, ustedes lo saben mejor que nosotros. No, esta es anafase. Perdón, sí, chicos, razón. anafase, creo. Sí, Sí. anafase. Y bueno, pueden ver los distintos estadios de la mitosis, por ejemplo. No me va a servir para el ADN mitocondrial, solo para el ADN nuclear. ¿Sí? Así que les preguntan, ¿para qué me sirve Felgen? Me sirve para ADN, ¿sí? No les van a preguntar más que eso. Bueno, ¿no hay enzimática? Igual sí. Se veía feo, seguro. Yo te las pasé para no, porque era lo que venía después de Paz. Quizá hay bueno, también están, esto tampoco los explicamos mucho porque no se los van a preguntar, y hay un solo preparado que vemos que tiene esto en la cursada, o dos, que son los tricrómicos. Los tricrómicos se llaman así porque usan 3 colorantes, siempre son diferentes en cada tricrómico, algunos tienen algún colorante en común, no se tienen que aprender qué colorante tiene cada tricrómico. Vamos a ver el tricrómico de Mallory, más que nada cuando veamos hipófisis, y ahí lo vamos a nombrar, pero no se maten ahora escribiendo y resumiendo y memorizando todos los tricrómicos, porque no es algo que se les pregunte. Y además el fundamento no se conoce, porque tienen cada una de las estructuras con cada color, ¿sí? Pero sepan que existen, que tienen Mallory, Mason, Van Gieson, alguno más que no me acuerdo, pero hay varios, y que dan distintas coloraciones al colágeno, por ejemplo, sí que son útiles para eso. O sea, si quieren, pueden acordarse que son útiles para ver el colágeno, pero en realidad tienen también fibras musculares y un montón de otras cosas, ¿sí? Pero no vamos a ahondar en los tricrómicos. ¿No hay algo de enzimas en el seminario? A ver si... Acá. En el seminario ya va. O en algún lado, o alguna foto. ¿qué era la anterior? No. ¿La estás viendo? Yo veo Paz, ahí. La anterior era, la anterior impregnación argéntica creo. Sí, ahí está. Ahí está. Bueno, otra técnica que no sé si tanto les pueden llegar a preguntar, pero es bastante interesante, es la reacción enzimática. Si ustedes, están re con biología, así que esto, pobres, no quería traer tanto el tema de biología. Pero bueno, una enzima sí es una proteína que tiene mucha afinidad por determinado sustrato. Ese es el fundamento de esta técnica, la afinidad de la enzima por un sustrato. Si yo quiero ver una enzima en cierto tejido o célula, lo que voy a hacer en esta técnica es poner en evidencia el producto. Entonces, esas fotos que están viendo ahí, yo no es que estoy viendo la enzima, sino que estoy viendo el producto que genera esa enzima, ¿sí? Voy a darle, al tejido, voy a darle sustrato, y me va a formar la enzima un producto. Y generalmente se agrega un reactivo de captura que me fija el producto y hace como que precipite y se coloree. Generalmente estos reactivos son o colorantes o metales, metales de plata, no me sale la palabra, sales de plata, ¿sí? Entonces lo que hace es generar un producto que precipita y colorea. Y gracias a esto puedo saber
acá está tal enzima, ¿sí? Porque sé que ocurre una determinada reacción, y yo le di el sustrato. Como las enzimas son muy lábiles, también se suele fijar por congelación, porque con la fijación química suele perderse la actividad de la enzima. Entonces se la suele fijar por congelación. Entonces, ¿qué es lo rescatable de esta técnica? Que puedo poner en evidencia ciertas enzimas en ciertos tejidos y lo hago a través de la visualización del producto que generan, ¿sí? Eso es lo que les pueden llegar a preguntar. ¿Qué falta? Y la inmuno, ¿no? ¿Que iba a dar Eugen? No sé. Sí, ¿Estás, yo la doy. Eugen? Dale. Bueno, perdón, ¿me pones la hasta foto anterior? acá, perdón, ¿Me hasta pones acá lo la que explicamos, ¿les quedó alguna duda de las técnicas que vimos, de HIE? HIE lo vamos a ir reforzando en todo el tipo de la cursada, pero algo de las especiales que les haya nombrado, que no entendieron. Bueno. Seguimos entonces. ¿Seguís, Eugi? ¿Vos? Sí, ¿me pones la foto anterior, la diapo anterior? Por favor, Maga. No, Gasti maneja. Esta, Eugen. Gasti, disculpame. Bueno, les quiero contar acerca de las fotos de las personas que están acá. Les voy a hacer, como ya estamos sobre la hora, les voy a hacer referencia, bueno, ahí tienen ustedes los principales descubrimientos de cada uno, son personas de diferentes nacionalidades, y yo les voy a hacer referencia principalmente al doctor César Milstein, que es el que está ubicado en la foto a la izquierda, abajo. ¿Me la marcás, Gasti? Sí. Esto es muy importante lo que les voy a contar, porque el doctor César Milstein era oriundo, era porque ya falleció hace poco, no hace mucho, era oriundo de la ciudad de Bahía Blanca. Él estudió bioquímica, trabajó dentro de la universidad y después trabajó también trabajó en la Universidad de Buenos Aires. Si mal no recuerdo, estudió dentro de la Universidad de Buenos Aires. Creo que una parte de sus estudios fueron en Bahía Blanca, pero no me acuerdo exactamente hasta qué momento. Después estuvo en la Universidad de Buenos Aires y luego continuó sus estudios en Cambridge, Inglaterra. Y fue el que descubrió los anticuerpos monoclonales, que es del tema del que yo les voy a hablar ahora. Los anticuerpos, como todos sabemos de la vida, me voy a poner la cámara así me ven, porque si no, les estoy dando como, ahí está. Los anticuerpos son proteínas, eso ustedes ya los manejan, son proteínas que forman parte del sistema inmunológico de nuestro organismo. ¿Y qué hace el sistema inmunológico? El sistema inmunológico ayuda en la defensa de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Estas proteínas señalan, como los señaladores de los libros, esto no se puede hacer este tipo de comparaciones, pero a veces es más fácil en el ámbito académico entender los conceptos. Como los señaladores de los libros o de las flechas, lo que hacen estos anticuerpos, señalan de una determinada molécula, ¿sí? Miren, este que está acá, ahí exactamente, estaría señalando la crucecita amarilla, ¿sí? De esa forma se grafican este tipo de anticuerpos por la configuración tridimensional que tienen. Entonces, los anticuerpos monoclonales, cuya función es justamente participar en la defensa, los anticuerpos monoclonales son lo que inventó o lo que descubrió el doctor César Milstein, que a través de la fusión de un tipo celular, que son los plasmacitos, que son las células que lo producen, elaboran el mismo tipo de anticuerpos, con las mismas características, o sea, son todas moléculas, como si fuesen todos soldaditos de las mismas características, muchos soldaditos iguales, ¿sí? Por eso son monoclonales, porque por lo general, en nuestra respuesta inmunológica, que eso lo vamos a entender más adelante, los anticuerpos son policlonales, ¿sí? Eso quiere decir que cada anticuerpo marca marca abajo, Gasti, una de esas elementos que están ahí abajo, ¿sí? Eso quiere decir policlonal. Lo monoclonal quiere decir que son todos soldaditos iguales, exactamente iguales, que van a marcar todos la estructura amarilla.
que está ahí en ese momento. Bueno, entonces, lo que permitió este descubrimiento, en volver para atrás, el doctor Cecil Milstein, permitió realizar este descubrimiento que dio origen a lo que hoy es la base del tratamiento oncológico. Antes los pacientes con cáncer se trataban a través de la quimioterapia en forma sistémica y hoy en día también, pero cada vez más el tratamiento es más específico y es más dirigido, ¿sí? Van a buscar a la célula que está cancerosa, la marcan y la matan, ¿sí? Desencadena la respuesta inmune. Eso es como en forma muy genérica lo que quiero explicarles. Eso es lo del anticuerpo, esa es la participación del anticuerpo monoclonal. ¿Dudas hasta acá? Sí, ¿podrías volver a explicar, por favor, lo de los anticuerpos monoclonales? Porque no lo entendí. Sí, ningún problema. Para que me voy a poner el pizarrón. A ver si está ahí. Bueno, creo que va a ser medio complicado. Lo voy a dejar mejor armado para la próxima. Los anticuerpos monoclonales lo que hacen es ser una molécula, una proteína que se llama inmunoglobulina, que señala a un antígeno. En el dibujo podemos ver que eso que está señalando Gasti es el anticuerpo, ¿sí? Es la proteína que va a pegarse como un Pac-Man, se pega a otra molécula. La otra molécula se llama antígeno. Ahí está, marcalo, Gasti. Antígeno. ¿Dudas hasta acá? No. No, hasta ahí está bien. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir que ese anticuerpo sea monoclonal? Quiere decir que el anticuerpo monoclonal es una molécula igual que que son todas iguales, todos soldaditos iguales, que van a marcar un mismo antígeno. Eso quiere decir monoclonal. ¿Sí? Con respecto a lo policlonal, no importa, lo vamos a dejar de lado ahora, pero es lo que pasa normalmente en nuestro cuerpo. Esto viene de fábrica. Para hacerlo esto hay que hacer una línea celular. Son células tipo soldaditos que producen todo este tipo de anticuerpos. Eso se llama cultivo celular. Bueno, y entonces, lo que se hace exactamente es, ese anticuerpo va a marcar una sustancia, que puede ser una sustancia, no, una molécula. Esa molécula se llama antígeno. Y puede ser diferente, ese antígeno puede ser una parte distinta, puede ser una proteína, como por ejemplo esa que está ahí, el SMI 131, ¿sí? Puede ser, como la de abajo, puede ser una parte de otra proteína, el MTCO2, marcador de las mitocondrias humanas. Puede ser cualquiera de ellas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Permite detectar en forma precisa dónde está esa proteína, ¿sí? Entonces, de esa manera, al detectar de forma precisa de esa manera esa proteína, permite a tenerla para diferentes usos. Eso que los acabo de explicar, esa técnica, se llama inmunohistoquímica. Poneme la pantalla anterior así les muestro el dibujito. La que tiene esa. Inmunodetección directa, ¿sí? Inmunodetección es una inmuno porque utiliza a un anticuerpo, ¿sí? Histoquímica, si sería una reacción con una enzima, y si es una proteína, es una inmunodetección directa, ¿sí? El anticuerpo se pega a esa partícula. Ahora bien, ¿hasta acá? ¿Dudas hasta acá?
¿Qué pasa si ese anticuerpo, ese anticuerpo, en vez de pegarse a el antígeno, o sea, a la crucecita amarilla de abajo, lo que hace es pegarse a otro anticuerpo? Marcame la foto de abajo, Gasti, por favor. Se pega a otro anticuerpo, ¿sí? Cuando se pega a otro anticuerpo, no en forma directa, o sea, el antígeno es otro anticuerpo, eso se llama inmunodetección indirecta, ¿sí? Porque lo que busca es marcar otro anticuerpo. Y esta es la forma más específica de localizar una molécula orgánica, ¿sí? Que después va a tener diferentes usos. Usos montón, por ejemplo, el EVA-test que se hacen, ¿lo ubican al EVA-test? El que sirve para detectar Sí. bebés. Detectar embarazos. Exacto, detectar embarazos, detectar bebés. El EVA-test utiliza esta técnica a través de una técnica que se llama ELISA, que eso lo van a estudiar más adelante porque es más complejo dentro de inmunología. ¿Bien? El test rápido de COVID, no, también, ¿no? El que busca anticuerpos. Sí, sí, hay dos. Está la PCR para COVID y está el test rápido. El que busca anticuerpos debe ser un ELISA sándwich, o esos que te queda el anticuerpo en el medio, pero también utiliza inmunohistoquímica. Cuando les buscan anticuerpos, hacen alguna de estas técnicas. Y el anticuerpo que se une al antígeno tiene que estar marcado con un fluorocromo o con una enzima que yo le dé sustrato para que me genere un producto coloreado, para que yo lo pueda ver. Si le pongo un fluorocromo, que es como ese circulito que tiene ahí arriba el anticuerpo, lo veo con fluorescencia, con microscopio de fluorescencia. O puede tener una enzima pegadita, que yo le doy el sustrato y hace una reacción enzimática, todo eso arriba del anticuerpo, y me da color, ¿sí? Y ahí lo puedo ver, por ejemplo, en un microscopio óptico, ese preparado coloreado. La inmunohistoquímica indirecta, como les decía Euge, tiene un anticuerpo primario y un anticuerpo secundario que se une al primario. Exactamente. Claro, lo que dice Morena, exacto. El anticuerpo se une a otro anticuerpo y eso amplifica aún más la reacción. A veces pasa que uno no entiende por qué es que uno necesita pegarle a un anticuerpo, pegarle otro anticuerpo. Esto me pasaba a mí cuando estudiaba esto, que me parecía que yo lo entendía, entendía la inmunodetección directa, pero digo, ¿para qué sirve complicarnos la vida de pegarle un anticuerpo encima de otro anticuerpo? Y esto me explicaron que tiene una lógica dentro de lo económico, porque cada una de estas proteínas que detecta a un antígeno en particular, o sea, cada uno de estos anticuerpos que es afín a un solo antígeno en particular, son muy caros de conseguir. Entonces, ese anticuerpo que es marcador, que es tan caro, yo lo tengo que utilizar la menor cantidad posible. Entonces, a ese anticuerpo yo no le voy a asociar un fluorocromo o no le voy a asociar una maquinita productora de una enzima que te cambie sustrato por producto visible. Ese anticuerpo va a servir solamente para, como banderita, como marcador de que ahí está el antígeno, para que yo posteriormente le agregue otro nuevo anticuerpo, marcador de anticuerpos pegados. Y ese último anticuerpo es más barato, digamos, porque es un anticuerpo que me marca otros anticuerpos. Y en ese anticuerpo más barato es donde ahí puedo utilizar fluorocromos, puedo utilizar enzimas. Entonces, eso reduce muchísimo los costos para poder realizar todos estos tests que son tan necesarios en la medicina, ¿no? Si no, todo sería demasiado caro. Por eso nos complicamos la vida tanto de ponerle un anticuerpo sobre otro anticuerpo, porque justamente el segundo anticuerpo, que es el que tiene fluorocromo o la enzima, es más barato. Exacto. Es la base también de la oncología, estas técnicas. Ustedes pueden diagnosticar cánceres porque Y tiene total, ciertas moléculas para marcar. como dice Euge. Exacto, tiene montones de Claro. bases, no solamente en tratamiento, que yo lo puse porque lo puse como ejemplo de los tratamientos oncológicos y como diagnóstico en el caso del EVA-test, que es un ejemplo más cercano. Está perfecto lo que explicamos y otra de las cosas que les quería contar, que para mí me parece muy valioso, es que el doctor César Milstein lo que hizo fue, no patentó, él es uno de los premios Nobel, que hay 3 premios Nobel en nuestra facultad. Es el doctor César Milstein,
¿Quién más? Leluar. Muy bien. ¿Y quién más? Sí. Espera que conteste No me bien. acuerdo el otro. No me sale. Hussein. Hussein, muy Hussein, bien. muy bien. Los vamos ¿Quién a ir dijo? viendo a Sí. todos. Exactamente. El doctor César Milstein, que fue uno de los premios Nobel, lo que hizo fue, lo que hizo con esto fue, entendió que su descubrimiento, o sea, tuvo la perspectiva de entender, miren la nobleza que es, la perspectiva de entender que el tratamiento, el descubrimiento, el hallazgo era tan importante, pero tan importante, que lo legó a la humanidad, ¿sí? No lo patentó, porque entendió que era, o sea, no era tan importante que entendía que eso requería dejarlo a la humanidad, ¿sí? Hoy en día los estados no llegan a pagar el costo de los tratamientos oncológicos, porque los laboratorios, que son los dueños de las patentes, de los medicamentos que elaboran, los dueños de los costos ponen precios que son excesivamente altos para lo que puede pagar un Estado. Obviamente que una persona individual también. Bueno, esta es la realidad con la que convivimos hoy en día y a la que estamos llamados a reflexionar todos. Así que bueno, nada. Les quería comentar eso. Son las 8:10. Quiero que nos cuenten ustedes si tienen alguna duda y cómo les resultó la clase. Si les parece muy larga y si podemos hacer un intervalo de 10 minutos en el medio para descansar. La idea es empezarlas a las 6 de la tarde y terminarlos antes de las 9 de la noche. Sí, Los también estamos escuchamos. descubriendo el Moodle nosotros, así que nos costó poner el link y eso, pero la idea es empezar más puntual siempre. Bueno, si tienen alguna duda o algún comentario, no, lo aceptamos o lo que quieran decir. Estamos aprendiendo juntos a manejar esta plataforma y por ahora nuestra manera de comunicarnos va a ser a través de estos foros, estos chats que vamos a ir generando, los puede crear Euge, y vamos a comunicarnos a través de estos. Este primer chat que hicimos dos, uno para poner el link y otro para comunicarnos, ¿sí? Estos dos chats tienen una fecha de vencimiento que es el lunes próximo, pero después vamos a ver cómo hacemos, si ponemos uno largo, que dure todo el cuatrimestre. Estamos probando y por eso también les pedimos nosotros que nos contestaran, así podíamos saber si llegaban acá efectivamente, podíamos ver cómo hacíamos para leer sus inquietudes. Lo que no sé es si ustedes como alumnos pueden también crear dentro de un foro, por ejemplo este que es el primer encuentro de Comisión 12, hay temas de discusión. Yo no sé si ustedes creo que sí pueden crear un tema de discusión como Me alumnos. parece que no, ¿eh? ¿No? Me parece que no. Bueno. Avisando, está un poco escondido en la página y no nos llega la notificación por mail. Sí, hay que familiarizarse, ¿no es así? A nosotros también nos está costando, pero... Sí, a mí me pasó lo mismo, tuve que tocar todo lo que me apareció en la Claro. pantalla hasta que recién ahí encontré el link y no podía acceder, porque es más, puse ¿Por yo qué que no no le podía llega acceder. mail? ¿Por qué no Y llega bueno, y mail? recién ahí pude. Y en mail hay que ir a la parte acá. Yo no veo justo acá, al lado del mouse tengo El Classroom llegaba a mail. Fíjense, siempre. este buzoncito, ustedes actívenlo. Cuando hay un tema de discusión, actívenlo, es que dice, usted está suscrito a este debate, pues yo le puse que me quería suscribir, entonces cada cosa me manda un mail. Acá tengo todas estas campanitas que son de sus mensajes, ¿ven? Entonces pongan acá, activar la suscripción y así les van a llegar mails también. Después, una vez que entran al sitio, acá en la campanita les aparecen las notificaciones, como otro canal aparte para avisar. Si alguna vez no ponen que le mande mail, de todas maneras las notificaciones de arriba debería aparecer siempre. Pero bueno, somos nuevos en esto y también esta semana era medio también de ir probando nosotros los ayudantes con esta plataforma nueva. El Zoom siempre es igual, pero bueno, no estamos acostumbrados a usar la plataforma. Bueno, dicen que acá estuvo bien que alguien pone que no sería necesario el recreo. En particular, ojo, esta clase es corta
y no es tan densa. Quizá les pase que en otras clases se haga más pesado, así que bueno, vamos a ir viendo según los temas. Igual no hacíamos recreos nosotros, ¿no? El No, cuatri creo que pasado. casi No. nunca. En general preferían tener toda la clase y ya terminarla cuanto antes, así que Pueden votar si quieren. sí. Podemos hacer un foro para votar eso. Sí, también me imagino que de Embrio capaz tiene algún grupo de WhatsApp o algo así, también lo pueden pensar entre ustedes si prefieren tener recreo o no. O durante la clase nos van Eh, avisando por el chat, nos dicen, ujú. estamos cansados y ahí dejamos la clase en un punto donde sea fácil retomar y hacemos un recreíto y volvemos. Pero igualmente no van a ser tan largas las clases. No sé en Embrio cuánto estaban tardando, cuánto estaban llevándole los encuentros por Zoom, pero la idea es que sean 2 horas más o menos. Por lo general a las 8 ya estamos cerrando. El link se los publicamos más o menos entre las 6 de la tarde y las 6:30, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo ponemos y esperamos a que ustedes sean un número adecuado, ¿no es así? Cuando son 1 o 2 personas en la sala de espera no lo abrimos todavía, esperamos que estén todos. El día de hoy somos un montón, la verdad que estamos contentos, son unos 40 ahora, somos todos, unos 35 serán ustedes, y está bueno eso. Acá dicen que estaría bueno para cambiar el agua del mate, un recreo ahí. Claro. Perfecto, lo podemos hacer. Clave, sí. Fundamental, Sí, y creo que o el hacerse un comentario más café. atinado. Para Sí, siempre van a visualizar ser los las lunes. cosas que ponemos, por ejemplo, atención acá, yo tengo 2 comisiones, en 3 con esta que no soy estado docentes. Si yo pongo acá en 11 no me aparece nada. Yo estuve un rato largo diciendo, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hasta que llegué a esta parte donde puse 12 y ahí aparecen los... Claro, no pones ver de las otras comisiones, vos Claro. como docente. A Bueno, lo está bien, mejor si no es un ellos lío. tienen las comisiones de Embrio o otra cosa más que tengan por CITEP, no sé, Bioética 1 que lo tienen por CITEP, quizás le aparezca en este desplegable, no lo sé, pero acá agregamos por las dudas. Claro. Y después, esta parte es importante, ustedes van a la parte de acá, trabajos prácticos de histología, y acá tenemos trabajo práctico 1, ¿sí? En estas solapitas, ¿las ven? Bien, trabajo práctico número 1. Y fíjense, acá está todo el material que ustedes necesitan para llevar la clase, ¿sí? Lo ideal a nosotros nos gustaría es que cuando hagamos este encuentro a las 6 de la tarde el lunes, ustedes por lo menos el fin de semana lean esto, lo interioricen, con los libros de texto también que se los vamos a subir en el transcurso de mañana. Les vamos a subir los links para que se los descarguen y los tengan en la compu, en color, todo. La idea es que sería que lean el tema y que estén al tanto de lo que vamos a ver, porque nosotros necesitamos que ustedes sepan de qué estamos hablando. Lo que nosotros estamos teniendo a modo de Zoom es lo que llamamos un trabajo práctico. Y estimados, en la Facultad de Medicina, todos los trabajos prácticos que van a tener desde ahora, primer año, hasta sexto año, todos los trabajos prácticos, siempre se les va a pedir a ustedes que vayan con los temas trabajados. No estudiados, no es que me lo tengo que saber ya para responder, sino que tengo que ir con preguntas, ¿sí? Yo me Sí, acuerdo... aparte, pero en todas las materias. Uy, sorry, Nasti. No se dice. Porque, por ejemplo, no sé, iba a fármaco, Eso. fármaco 2, que era re densa, y ni sabía los fármacos que me estaban hablando, entonces no los podía escribir. Era como, o sea, mínimo tenía que, y dije, bueno, no, voy al menos leer las diapositivas para saber los fármacos que me estaban hablando, porque si no, uno se pierde. Nadie dice que se sepan todo el ROS, el tema de memoria, pero como le dice Gasti, el seminario visto, el TP visto, como para tener una idea de qué les están hablando, más que nada, porque bueno, sabemos que tienen otras materias, pero para que no la cuelguen. Bueno, acá... listo, entonces. Nos despedimos y continuamos esta charla por el foro, siendo las 8:18 de la noche. Les damos la bienvenida formal y cuentan con nosotros para todo lo que necesiten en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Un beso enorme. Perfecto. Lo último que quería decir, Gracias Euge, por los perdón, comentarios y gracias por estar. ahí está el cuestionario. No, gracias a ustedes. Ah, el cuestionario. El Sí. cuestionario TP1, no se olviden, ¿sí? Es Sí. indispensable para su regularidad. Eso era lo último. Así que ahora que tienen todo fresco, recomendación, Gracias si a los que ustedes por escucharon estar. la clase, vayan a hacerlo ahora, por mi recomendación. Si leyeron algo, creo que es más fácil hacerlo ahora. Bueno, estamos entonces.
Cualquier Una pregunta nos pregunta escriben quería hacerte. a los foros. Sí, quería preguntar, ¿el cuestionario dura una semana y después lo sacan? 10 días, ¿no? ¿Eran? Ujú. 10 días y después lo sacan, sí. Así que no lo cuelguen. Perfecto, bueno, muchas gracias. De nada, A Silvana. ustedes. Buenas noches, Chao, buena nos semana. vemos el Chao, buenas lunes. noches. Cerramos Chao. sesión, Natanael. Dale, cierro. Chao, Perfecto. Hasta abrazo, luego. que descansen. Gracias por todo. Buenas noches a todos. Felicitaciones, como siempre.